agradezco a la Facultad de Economía de la UNAM la invitación y obviamente al maestro Eduardo Vega por el recibimiento. Y la verdad es que antes de empezar el seminario, empezar la conferencia, conversábamos un poco sobre, esta es la segunda ocasión en la que participo en la cátedra. La primera la hice de manera presencial hace exactamente un poco más de un año en los edificios de la antigua facultad. Y bueno, ahora lo estamos haciendo de manera digital, por videoconferencia. Esto creo que es uno de los temas, esto es una de las grandes lecciones que ha generado el COVID. Primero, los impactos que ha tenido en nuestras vidas, los impactos económicos, obviamente el costo en vidas humanas, en la salud, pero ha cambiado la forma en la que nos tenemos que relacionar. Espero que eventualmente podamos otra vez regresar a la bella Facultad de Economía el próximo año y que me sigan invitando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación. Otra de las ventajas del COVID es que ahora ya manejamos mejor las plataformas digitales. Espero y confío en que ahora sí la ven. Muy bien. Perfecto. Entonces, solamente para checar, Eduardo, esto es una plática de 30 minutos y luego preguntas y respuestas o más o menos. Sí, tómate el tiempo que requieras, por favor, Gabriel. 40 minutos incluso no estaría nada mal. Lo que tú necesites. Muy bien, si quieren entonces les platico muy rápidamente sobre qué va a tratar mi participación. Ahí tienen el índice, va del 1 al 11, pero digamos que les voy a hablar un poco sobre lo que es el ciclo presupuestario. En México y en todos los países usualmente seguimos un ciclo presupuestario que va desde la formulación del presupuesto, son discusiones de política pública, discusiones sobre recursos, la formulación del presupuesto basado en estimaciones económicas, se estiman variables económicas, se construye un marco macroeconómico, este sirve como referencia para hacer los cálculos, después se hace lo que se llama usualmente la concentración del presupuesto y estos son lo que usualmente conocemos como el paquete económico que se presenta en el Congreso cada año con fechas muy específicas. Entonces les voy a hablar más o menos de cómo es el proceso de formulación, que es la primera etapa del presupuesto, son los números 2 y 3. Luego les voy a hablar de cómo sucede la etapa de aprobación en el Congreso, qué se discute y cómo son las dinámicas, es lo que es el índice 4 y 5. Luego les voy a hablar un poco, 6 el 6 y el 6 sobre todo perdón, el 5 y el 6 es ya el paquete económico, cómo lo estamos estimando, cómo se estimó en el 2020. Les voy a hablar un poco del año pasado porque es un año pues atípico donde se enfrentaron retos muy importantes, cómo se formuló y luego cómo terminó el paquete y esto tiene implicaciones de manejo fiscal. Y luego obviamente voy a hablar del paquete 2021 aprobado para este año y es un poco ir otra vez sobre el ciclo presupuestario. También les voy a hablar en el punto 6 sobre cómo el COVID impactó los mercados financieros en México y sobre todo la percepción del riesgo de los países emergentes, entre ellos México, cómo se movieron nuestras curvas de rendimiento. Sé que posteriormente van a participar en la cátedra los titulares de crédito público, el titular de crédito público y ahí van a ver cómo se ha ido implementando la estrategia de endeudamiento, la estrategia de manejo de deuda sobre todo, cómo se ha implementado un manejo de riesgos para poder mitigar los riesgos que tenemos los diferentes riesgos que tenemos sobre el manejo de la deuda. Sé que también se van a reunir con los titulares de ingresos tributarios y no tributarios y ahí van a ver los retos en términos de evasión, fiscalización, los impuestos, la estructura fiscal que tenemos actualmente, también la no tributaria. Y al mismo tiempo también sé que van a estar con el titular de la Unidad de Legislación Tributaria, que es el armado de la Ley de Ingresos, del cual también les voy a hablar un poco. En el punto 7 y 8 les voy a hablar de la tercera fase del presupuesto, que es la implementación. Cómo se administra el presupuesto, cómo se administra el gobierno desde el punto de vista financiero. Es lo que usualmente se llama la gestión financiera pública. Y ahí les voy a hablar de los diferentes elementos que tienen que suceder o que se tienen que coordinar para que el presupuesto se ejecute lo más eficientemente posible durante el año fiscal. Al final voy a hacer un poco una reflexión que yo creo que el secretario ya les habló sobre cuáles son los retos del país. Un país que tiene fuertes desigualdades entre regiones, entre individuos, entre empresas, con brechas sociales muy fuertes y al mismo tiempo tenemos que enfrentar retos globales como el cambio climático, el impacto sobre el ambiente.
En el punto 10 les voy a hablar un poco sobre cuál ha sido nuestra estrategia de crecimiento, cuáles son los ejes en los que nos estamos centrando, sobre todo para la formulación de agendas de reforma. Ahí les voy a platicar sobre la reforma financiera, que el secretario ya les adelantó un poco, también sobre la reforma de pensiones, que es parte de la financiera, todo lo que tiene que ver con inversión pública y privada. También un eje importante es la inclusión de los jóvenes y de las mujeres en una economía que de alguna manera históricamente ha excluido sobre todo a las mujeres, inclusive cuando lo comparamos con países en la región. También algunos temas de competencia y por qué pensamos que abordar estos 6 ejes es importante. También les voy a hablar ahí sobre el enfoque que tenemos de finanzas sustentables y al final algunas consideraciones para cerrar y obviamente entrar a la etapa de preguntas y respuestas que sé que van a tener bastantes. Déjenme entonces comenzar por muy rápidamente platicarles cuál es el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario tradicionalmente cuenta de 4 etapas. La preparación, es cómo se formula el presupuesto, la votación y aprobación. Esto sucede en la Cámara de Diputados y de Senadores. Más adelante les voy a dar los detalles de qué aprueba cada una de las cámaras. La ejecución es lo que sucede durante el año fiscal. Una vez que es aprobado, el 1 de enero comienza un año fiscal nuevo y se tiene que ejecutar el presupuesto en todos los agregados fiscales. Ahí lo que sucede, va a haber manejo financiero con respecto a los flujos, a los stocks que tenemos en el gobierno. Y luego al final hay un ejercicio de evaluación y control. Es lo que usualmente, aquí es donde se aplican las metodologías de presupuesto basado en resultados o en desempeño, se evalúa y se toman decisiones. El mensaje que les quiero enviar yo con esta lámina es que usualmente este ciclo puede estar expuesto a 2 tipos de, digamos, de distorsiones. Yo le llamo distorsiones, son, digamos, variables que pueden influir, que pueden generar que el presupuesto se aleje o se acerque a ser lo más realista posible. Y lo primero yo creo que hay que identificar es que podemos tener factores exógenos que impactan el presupuesto. Una pandemia, nadie imaginó que el COVID-19 iba a impactar a las economías globales, pero prácticamente esto era un impacto, era un evento catastrófico que no se había identificado a nivel internacional. Se tenían algunos ejemplos, pero no a nivel global como sucedió con el COVID-19. Donde tenemos ya experiencia, obviamente, en prever choques externos, como pueden ser ya sea crisis internacionales como financieras, como la tuvimos en el 2009, desastres naturales como terremotos o inundaciones. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Que imputan un gasto que no estaba presupuestado y por lo tanto es importante tener estrategias de mitigación de riesgos, porque esto puede generar una distorsión en los agregados fiscales y sacar digamos, de una senda de sustentabilidad fiscal a un gobierno. En la preparación también hay, digamos, podría haber también distorsiones y por eso es importante tener metodologías de mediano plazo para poder estimar los agregados fiscales con mucha precisión, que sean lo más realistas posibles. Y aquí tenemos varias herramientas. Usualmente se utilizan, obviamente, modelos econométricos para poder estimar las variables con las cuales vamos a modelar el presupuesto. Y ahí es importante tener herramientas adecuadas para pronóstico y estimación. Durante el COVID-19 nosotros habíamos estado manejando, digamos, modelos econométricos que utilizan información oportuna. Lo que observamos durante el COVID-19 es que esta información oportuna no estaba captando con suficiente rapidez cómo estaba desarrollándose los impactos del COVID sobre la economía. Por lo tanto, tuvimos que usar modelos de alta frecuencia, monitorear información que se genera a diario como el consumo, por ejemplo, operaciones en puntos de venta de tarjetas de crédito y débito, movilidad diaria, por zonas, por sectores, por regiones. Y esto lo que nos permitió es transitar, implementar un modelo que le llaman de nowcasting para poder identificar con esta información qué tanto estaban alejados nuestras primeras estimaciones de crecimiento y qué tanto, cómo podía impactar el COVID-19 el crecimiento. También tenemos herramientas de marcos fiscales de mediano plazo, mejor dicho. Hacemos un marco fiscal, ¿qué significa? Se modelan los ingresos, se modelan los gastos y se modela también la deuda.
No sé si el secretario en su inicio les habló un poco del proceso, les voy a hablar yo también, perdón si soy repetitivo, pero digamos, vamos modelando primero un agregado fiscal, que son los ingresos, cómo se van a comportar de acuerdo a las estimaciones de economía, los precios del petróleo, y después vamos a tener cuáles son los techos de gasto que podemos tener. Por lo tanto, las primeras fuentes de distorsión que hay que mitigar es precisamente en la formulación presupuestal. Tenemos que ser lo más realistas posibles y tener los modelos, digamos, más precisos posibles, hacer un análisis de sostenibilidad de deuda y calcular con precisión cuáles van a ser los agregados fiscales, los balances con los que queremos que el gobierno se mantenga en los siguientes 5 años, y por eso son herramientas de mediano plazo. Luego viene una segunda fuente de distorsión que puede suceder en la votación. Esto usualmente se le conoce como el log rolling. En Estados Unidos se ha estudiado mucho porque se genera un fenómeno en el que los congresistas o los diputados o los senadores empiezan a discutir el paquete, un paquete que reciben como propuesta, y empiezan a hacer comentarios o pueden hacer modificaciones. Algo que es importante tener en mente es que en otros países, no en México, sucede este fenómeno, y lo primero que empieza a suceder es que se discuten de manera conjunta lo que son los ingresos y los gastos. Y esto genera una situación en la que puede generar una situación en la que para abrir espacio a más gastos se puede incrementar el techo de ingresos. Sin embargo, no necesariamente estos ingresos se van a materializar en la caja. Y ahí es donde empiezan a generar desbalances. Entonces es importante siempre tener en cuenta que lo que se formula en papel debe ser lo más realista, pero luego puede surgir modificaciones, y entonces si se va a incrementar el gasto en un sector, se va a tener que reducir del otro porque los balances se tienen que mantener. México ha controlado este fenómeno aplicando una regla que se llama la regla de un solo objetivo o de un solo tema. Es decir, primero se votan los ingresos, se establece cuál es el nivel de endeudamiento, y esto nos va a dar el techo de gasto. Cuando se establecen cuántos son exactamente los ingresos que vamos a recibir, se empieza a discutir lo que se llama usualmente la distribución del gasto. Es el tope de gasto y en qué se va a distribuir. Gasto programable, no programable. Yo sé que también se van a reunir con la subsecretaria Rodríguez de egresos y con su equipo, y ahí les van a hablar un poco de cómo se va controlando el gasto programable y el gasto no programable. Pero otra segunda fuente de distorsión puede ser que en el Congreso se apruebe un techo de ingresos que no está adecuado a las expectativas de crecimiento, y entonces vamos a tener ingresos que no se van a realizar en la caja. Habiendo dicho esto, México tiene esta regla. El otro país en Latinoamérica que tiene una regla un poco más fuerte es Chile, donde, por ejemplo, el gobierno, lo que es el Ministerio de Finanzas de Chile, envía una propuesta de ingresos al Congreso y no se puede modificar, pero sí pueden discutir sobre los niveles sobre el gasto y su distribución. En México todavía tenemos margen para discutir ambos agregados, pero de manera separada. El resto de los países de Latinoamérica lo manda en paquete, se discute en paquete, y ahí es cuando surge este tipo de distorsiones. Pero en México está bastante controlado, está de hecho alineado con muchas de las prácticas internacionales de discusión presupuestal. Ahora, la tercera fuente de distorsiones que puede haber es la ejecución. Si no ejecutamos, hay que pensar en el monto en el monto de operaciones que implica ejecutar el presupuesto de manera diaria durante un año. Implica hacer una recaudación de todos los conceptos de impuestos, al mismo tiempo que hay que ir controlando el gasto, los diferentes momentos del gasto, manejo de tesorería. Esto implica probablemente cientos de miles de operaciones diarias, y esto es lo que se llama usualmente la gestión financiera pública. Esto es algo que casi en México no se ha estudiado, y ahí tal vez la UNAM pueda ser uno de los grandes impulsores en estos temas, porque cuando analizamos las finanzas públicas lo analizamos precisamente desde el marco macroeconómico, las variables macroeconómicas, el impacto en la economía, en la macroeconomía, pero luego la gestión, que es como una labor administrativa, a veces no necesariamente tenemos esto como referencia institucional o de gestión. Pero esto implica que si no gestionamos bien, si no estamos monitoreando cómo se ejecuta el presupuesto, podremos tener una mayor ejecución del gasto, podemos tener una mayor aceleración del gasto, o podemos tener una menor, digamos, recaudación, y esto va a generar desbalances en los agregados fiscales, y esta distorsión es la que se va a trasladar probablemente en endeudamiento o en algún tipo de manejo fiscal ya pasando la mitad del año.
Esto es muy importante también porque en otros países de la región, por no tener adecuadas prácticas de ejecución, lo que sucede precisamente es una presión en el endeudamiento. Y en México está bastante controlado. Les voy a explicar cómo se controla. Esto creo que es muy importante porque es parte del manejo fiscal y del manejo macroeconómico. Bueno, y al final tenemos, obviamente, entonces aquí vamos, les voy a hablar un poco de la gestión financiera pública, qué significa el ciclo del gasto, el registro de los momentos del gasto, son temas contables, pero que son importantes para la toma de decisiones, y los sistemas de tecnologías que se utilizan para poder controlar el presupuesto. Y para ir ya con un poco más de rapidez, porque me faltan varias láminas, al final también se hace una evaluación de desempeño, aquí es donde se aplican los marcos lógicos, ¿no? De impacto en el desempeño, se evalúan, y esto obviamente vuelve a ser un insumo para empezar otra vez el ciclo presupuestal cada año. Entonces, ¿qué variables macroeconómicas? Usamos varias, pero las más importantes obviamente es estimar el comportamiento del tipo de cambio hacia adelante. El precio de la mezcla mexicana del petróleo es importante para México, ya que aproximadamente 11% del total de los ingresos depende todavía del petróleo. Esto significa que aunque México ha avanzado bastante en despetrolizar sus finanzas públicas, el componente petrolero sigue siendo importante, suficiente para que una variación del precio del petróleo genere volatilidad en las finanzas públicas. México ha avanzado también bastante tratando de mitigar esta volatilidad en las finanzas públicas. Tenemos un programa de coberturas que ayuda a cubrir las variaciones del precio del petróleo y el impacto que esto tiene en el presupuesto, pero también sigue siendo parte importante de las finanzas, y mientras no se logre, digamos, despetrolizar por completo las finanzas del país, este componente es uno de los más importantes a monitorear y a observar, pero además es muy volátil, entonces es bastante difícil estimarlo. Es usualmente la mitad, yo diría que la mitad de estos son técnicas de series de tiempos, pero la otra mitad es estudiar el tipo de contratos y el tipo de mezclas que se intercambian en diferentes regiones del mundo con respecto a las diferentes mezclas, y al mismo tiempo también estar monitoreando los inventarios, por ejemplo, de los países petroleros, las discusiones y el tono político de la OPEP es muy importante. Entonces, estos son elementos cuantitativos que no necesariamente se incorporan en una ecuación econométrica. Y obviamente la inflación mensual es importante como variable de anclaje para también estimar muchas de las adecuaciones en los impuestos, y principalmente son las estimaciones de crecimiento, cuánto va a crecer Estados Unidos, cómo va a ser nuestra balanza comercial con ellos, y cuál va a ser el crecimiento local para poder estimar los ingresos y sobre todo, y tener ya completamente los dos agregados fiscales. Déjenme muy rápidamente también platicarles cómo se va a dar la elaboración del paquete económico. Entonces, como les conté, primero elaboramos un marco fiscal, identificamos las primeras variables macroeconómicas, ya se las dije: crecimiento, inflación, tipo de cambio, tasa de interés real, promedio y al final del año es importante. También el tipo de cambio promedio al final del año, porque al tipo de cambio al final con eso evaluamos los stocks, pero el flujo al promedio es lo que nos va a dar la evaluación del flujo a lo largo del año. El precio del petróleo y la producción de petróleo que tenemos tanto con Pemex como con los privados son fuente importante de ingresos. Con esto lo que establecemos son los balances públicos, cuáles son los balances que nos dan sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, cuáles son las estimaciones realistas de los ingresos, y con esto formulamos, formulamos el segundo documento importante que se envía al Congreso, que es la Ley de Ingresos. El primero son los criterios generales de política económica, que tienen las variables macroeconómicas con las que se estima la ley y el presupuesto. Entonces, con estos dos, el 2 y el 3, nos ayuda a establecer en la iniciativa de ley de ingresos que se envía al Congreso cuánto vamos a tener de estos ingresos. Con esto lo que estimamos es estimación del techo de gasto. Y este va a ser el tercer documento importante que se envía al Congreso, que es el presupuesto de egresos de la Federación. En conjunto lo que tenemos es el paquete económico, criterios generales de política económica, iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuestos de egresos. En abril, Hacienda usualmente adelanta lo que llamamos los precriterios económicos, donde de alguna manera vamos ya dando una guía de cómo estamos viendo el comportamiento de las variables económicas que vamos a plantear en los criterios en septiembre. Algo muy importante que quería también contarles es la determinación de las metas fiscales y sobre todo del balance, porque esto prácticamente es lo que establece la regla fiscal con la que se tiene que administrar el gobierno desde el punto de vista macroeconómico.
Y usualmente se establecen reglas claras sobre cuatro variables, lo que llamamos los requerimientos financieros del sector público. Esta es la medida más amplia que tenemos de balance. Luego establecemos una regla sobre el balance presupuestario sin gasto de inversión, y luego sobre el balance primario, que es lo que nos da la sostenibilidad de la deuda, y se establece un límite de gasto estructural. Yo les quería decir, esta gráfica que tiene mucho texto aquí es la forma en la que no deben de hacer un PowerPoint, porque la gente no debe perder tiempo leyéndolo. Entonces voy a tratar de explicarles cuál es lo más simple de por qué tenemos estos cuatro balances. La deuda, lo primero que tenemos que establecer es que la deuda no crezca más allá de la capacidad de repago del país. Por lo tanto, usualmente se ancla la tasa de crecimiento, la tasa real que se pagan de la deuda con respecto al crecimiento. Y esto lo que nos establece usualmente es que vamos a tener un requerimiento financiero, es decir, que nuestra deuda se tiene que incrementar en su stock en un porcentaje. Esta regla, lo que hemos establecido en los últimos probablemente 5 años, es que esté fluctuando entre el 2 y el 2.5%. Esto lo que asegura es que estos requerimientos como stock se mantienen estables en términos reales como con respecto al PIB. Y esto, digamos, es el primer anclaje que tenemos en la sostenibilidad de la deuda, ¿no? El segundo, que llamamos balance presupuestario sin gasto en inversión, en realidad es una regla de oro. Lo que decimos es que los ingresos más los gastos sin inversión tienen que ser utilizados, tienen que estar en equilibrio. Entonces, este balance usualmente por ley lo tenemos que establecer en cero. Quiere decir que si tenemos un déficit e incurrimos en deuda, esto tiene que ser utilizado para infraestructura, y esta es la regla de oro. Entonces, los dos primeros balances nos aseguran el cumplimiento de que la deuda se mantenga estable y que la deuda se utilice para infraestructura. El balance primario son los ingresos menos los gastos, excluyendo el pago de intereses. Lo que estamos buscando aquí es que el balance primario siempre trate de ser positivo, porque si fuera negativo, entonces estaríamos utilizando deuda para pagar los intereses, y esto puede generar una divergencia de la senda de sostenibilidad de la deuda si hay un choque externo sobre los niveles de tasas de interés. Por lo tanto, el balance primario, cuando menos, debe asegurar que se genere el ahorro suficiente para pagar la deuda. Y el límite máximo de gasto corriente estructural es una regla que nos ponemos en el gobierno para decir que el gasto corriente administrativo del gobierno no se puede incrementar más allá del 2%, que es el crecimiento potencial de la economía. Es decir, los requerimientos administrativos del gobierno tienen que estar adecuados a la senda de crecimiento de la economía. Y esto es prácticamente cómo se han comportado estos balances en los últimos prácticamente prácticamente 15 años. Se observan bien los requerimientos financieros del sector público, es decir, toda la deuda se incrementó bastante entre el 2009 y el 2015. Esto es entendible entre el 2009 y el 2010 porque tuvimos la crisis financiera internacional y los impactos se dejaron sentir en México. Sin embargo, esta tendencia se mantuvo entre el 2011 y el 2015, 2016 empezó a bajar ya a menos 2.8. Lo que generó esto es que el saldo de la deuda se incrementara de manera significativa en estos años, y hemos estado tratando entre el 2017 y el 2018 se contrajeron los requerimientos financieros como parte de una estrategia de Hacienda para estabilizar la deuda. Esta estrategia la seguimos implementando en 2019, sin embargo, en el 2020, otra vez por el impacto del COVID, los requerimientos se volvieron a ampliar. El balance primario también, si lo observan de manera en la gráfica de la derecha superior, durante el 2010 y 2016 tuvimos balances primarios negativos. Prácticamente esto es lo que alimenta también el incremento de la deuda. Como medida de política fiscal, aunque no está escrita en nuestras reglas, hemos establecido que el balance primario se mantenga positivo. En el 2020, con el impacto del COVID, se contrajo un poco el balance primario, sin embargo, logramos que se mantuviera positivo en los términos que se ha mantenido en los últimos 4 años. El gasto corriente estructural también se ha mantenido estable, inclusive había venido reduciéndose entre el 2016 y el 2019 por los gastos del COVID que están relacionados con la operación de hospitales y otro tipo de gastos médicos y asociados a la seguridad. También se incrementó un poco en el 2020. Y el balance público sin inversión productiva también se había mantenido deficitario en estos años. En los últimos 2 años lo habíamos logrado contraerlo, pero también en el 2020 tuvo impactos importantes. Aquí el mensaje que les quiero decir es, estos son los 4 balances que hay que estar monitoreando como parte de una estrategia de manejo fiscal
continuo en las finanzas públicas, ¿no? Muy rápidamente, ¿cuáles son los tiempos ya que nos vamos acercando a la aprobación del presupuesto? Entregamos los precriterios, como les dije, el próximo mes, el 1 de abril, el 31 de marzo vamos a hacer públicos ya los precriterios, porque el 1 de abril creo que cae la Semana Santa. Entonces ahí vamos a actualizar nuestras variables económicas, vamos a mandar lo que sería la primera guía de variables económicas. Luego se entrega la estructura programática a los diputados, quiere decir, esta es la estructura en la cual se va a hacer lo que en Estados Unidos se llama el budget accrual. Aquí en México le llamamos es concentrar el presupuesto en los diferentes programas. Entonces vamos a decir aquí le vamos a decir a los diputados cuáles van a ser los programas que se les van a presentar una vez que reciban el paquete. Y luego vamos a entregar el paquete a más tardar el 8 de septiembre, son fechas muy claras. Ese día se entrega el presupuesto de egresos, se entrega el paquete económico a los congresistas, a los diputados y a los senadores. Los diputados van a aprobar el paquete de egresos de la federación, pero los senadores por ley, los senadores, como van a aprobar una ley de ingresos, también se tiene que aprobar en el Congreso de Diputados y se tiene que aprobar en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, los paquetes se entregan a las dos cámaras, pero por cortesía se adelanta la ley de ingresos a la Cámara de Senadores para que la vaya también analizando. Luego hay reglas muy específicas. La ley de ingresos tiene que estar aprobada más tardar el 20 de octubre por parte de los diputados, y una vez que la aprueban los diputados va a los senadores, y ahí la tienen que aprobar a más tardar también el 31 de octubre. Posteriormente entra ya, y aquí es como se ve la regla de un solo objetivo, de un solo tema. Primero se discute la ley de ingresos, y una vez que está aprobado, vamos a pasar a discutir en el Congreso lo que son los gastos, el presupuesto de egresos de la Federación, y este tiene que estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Muy bien, ahora les voy a hablar un poco de cómo fue el paquete de 2020. Esto fue lo que le presenté yo a sus compañeros el año pasado. Más o menos no se desvió mucho, fue lo que enviamos al Congreso en abril, pero digamos, se había venido formulando, perdón, esto fue en el 2019, para la ejecución en el paquete 2020. Y digamos, en aquel entonces se estaba estimando que el crecimiento iba a ser un 2%, la inflación iba a estar en 3%, en línea con el objetivo del Banco Central. Íbamos a tener un precio promedio de $49 por barril, una producción de casi 1.951.000 barriles diarios de petróleo, un tipo de cambio de alrededor del 19.9, una tasa de interés promedio del 7.4, el superávit primario que estábamos proponiendo era 0.7, y la deuda neta, el objetivo de deuda neta como porcentaje del Producto Interno Bruto lo habíamos establecido implícitamente en 45.6. Una vez que recibimos el impacto del COVID-19, obviamente hubo un impacto económico por el gran confinamiento, no solamente en la economía mexicana, en la economía global. El crecimiento fue de menos 8.2, la inflación se mantuvo controlada, 3.15, el precio del petróleo estuvo por debajo en promedio. Sin embargo, hay que recordar que durante el COVID el precio del petróleo casi llegó a $0 por barril. Primero cayó de manera muy fuerte a 14, 11 dólares por barril, y en algún momento el spot, que es como un tipo de derivado a un día, estaba a 0 pesos, a 0 dólares. Esto implica, y en algunos casos fue inclusive negativo. Y esto era porque, digamos, por el confinamiento prácticamente los inventarios de petróleo crecieron, la producción se tuvo que detener, lo que tiró el precio del petróleo, pero además los almacenes estaban llenos. Por lo tanto, tuvieron que pagar muchos de los países para mantener el petróleo en los buques. Y este costo es lo que daba un precio negativo en el spot. La producción de petróleo se recortó por la caída en la demanda y además los arreglos que hubo en la OPEP. El tipo de cambio se presionó, terminó en promedio en 21.5 a lo largo del año. Sin embargo, hay que recordar que en las primeras reacciones del COVID, los primeros impactos del COVID se realizaron en el sector financiero, y vimos que el peso se depreció casi a alcanzar 25.5 pesos por dólar. Al final del año cerró, si bien me acuerdo, en 20.4 creo, pero el promedio quedaba un poquito alto de lo que habíamos establecido en el paquete. La tasa de interés, hubo ajustes más acelerados por parte del Banco Central, lo que llevó a la tasa de interés a que fuera menor, el 5.3, y el superávit primario de 0.7 lo logramos mantenerlo positivo en 0.1. Ahora bien, para el 2021,
lo que establecimos en los paquetes que hemos estado discutiendo era que tenemos una estimativa, perdón, en el estimado del paquete 2020 ya habíamos establecido una estimación para el 2021 y ahí ya habíamos hecho estimaciones que el crecimiento del país podría estar en alrededor del 4.6. Hay que recordar que estos números los enviamos al Congreso en septiembre del 2020. La inflación igual, en línea con lo que estaba observando el Banco Central. Ya veíamos que podía haber un mayor precio del petróleo por la reactivación económica, más demanda y una producción también ya, una producción mayor de los países. En línea con eso, la producción se ha incrementado. Un tipo de cambio que estaría fluctuando alrededor de los 22 pesos por dólar. Una tasa de interés menor, 4% es lo que está actualmente la tasa de referencia en México. De acuerdo a la volatilidad que estamos observando en los mercados internacionales, vemos complicado que se mantenga la política acomodaticia de reducción y el superávit primario lo estamos relajando para que quede en 0%, es el año de la recuperación. La deuda neta como porcentaje del PIB estimamos que implícitamente va a cerrar en 53.7 en el 2021, aunque parece mejor dicho, lo que el próximo 31 de marzo voy a enviar esta columna actualizada al Congreso, entonces no se las puedo adelantar ahorita porque se las tengo que enviar primero a los diputados. Pero lo que van a ver es obviamente una mejora en el crecimiento, va a estar alrededor del 5, y algunas de estas variables también van a venir mejor en lo que serían los precriterios para el 2021. Muy rápidamente también me gustaría contarles cómo fueron cambiando las expectativas de crecimiento en México, porque esto obviamente impactó digamos, el comportamiento de las finanzas públicas en el país. Como les dije, habíamos empezado con una estimación de 2%. Lo que tuvimos al final fue una caída del menos 8.2% en el PIB. Es la caída más importante que México ha vivido y el mundo también lo ha vivido en los últimos probablemente 80 años. Lo curioso es que cuando empezamos a analizar con información de alta frecuencia cuál iba a ser exactamente el impacto del PIB, del COVID en el crecimiento, establecimos un menos 8. Prácticamente le fallamos por 0.2% a lo que realmente acabó siendo la economía, pero lo que me gustaría un poco resaltar es que este menos 8 nosotros lo estimamos en septiembre del 2020, cuando la mayor parte de los especialistas estimaban entre menos 11 y menos 10 de caída. Y también hay que recordar que estas estimaciones entre agosto y octubre había una gran, digamos, variabilidad, mucha varianza entre las estimaciones, precisamente porque cada modelo estaba tratando de capturar diferentes tipos de información que no necesariamente de manera, cuando estamos en un ciclo suave de la economía se está capturando. Nosotros utilizamos variables de alta frecuencia y más o menos logramos calibrar el crecimiento en menos 8. Al final, las estimaciones de crecimiento comenzaron a converger a las estimaciones que teníamos en septiembre. Sobre todo, el Fondo Monetario corrigió a menos 8.5 y algunos especialistas comenzaron también a converger al menos 8. Pero prácticamente esto lo que nos permitió fue anclar las expectativas de crecimiento acordes a cómo se estaba observando el impacto, acordes y realistas a cómo estaba observando el impacto del COVID-19. Sin embargo, también esto tuvo efectos muy importantes en la percepción de riesgo de los países emergentes y México no fue la excepción. Entre las fechas, entre febrero y abril, si ven en la gráfica izquierda, lo que usualmente se conoce como el CDS de México se incrementó bastante. Pero al mismo tiempo eso sucedió en Chile, en Sudáfrica, Turquía, en Brasil, Colombia. Prácticamente las economías emergentes tuvimos un incremento de riesgo asociado a las economías. Esto generó un flight to quality. Muchos de los portafolios en los países emergentes se rebalancearon y prefirieron comprar activos de menor riesgo en economías avanzadas como en Estados Unidos y Europa. Esto se ha venido controlando conforme se han venido dando mejores noticias económicas a nivel global y obviamente también a nivel local. Lo que ven ahí, la línea roja de México, no fue de las que más se incrementó. Por ejemplo, lo podemos comparar con Turquía, que ayer dio una noticia importante con respecto a su Banco Central, pero inclusive comparándolo con Sudáfrica, México después tuvo una recuperación bastante marcada de lo que es su percepción de riesgo. Y hemos prácticamente alcanzado los niveles prepandemia.
La curva de bonos de México en dólares, lo que se conoce como el UMS, también se incrementó. Antes del COVID, digamos, estaba un poco plano, y lo que empezamos a ver es que con el COVID empezó a generar una pendiente más empinada. Y esto lo que ha generado es que se ha anclado digamos, las tasas de interés en la parte larga de la curva. Esto lo que ha generado, obviamente, son incrementos, presión, sobre todo en los mercados, porque si quisiéramos tomar deuda en esos plazos nos saldría más caro, comparado con otros plazos, comparado con menores plazos. Es decir, usualmente estamos operando ahora en la parte media de la curva. Y ahora es prácticamente en los últimos 2 meses. Hace 6 meses iniciamos colocaciones en la parte larga porque la curva estaba aplanada y estábamos agarrando tasas de interés bastante bajas en la parte larga. Ahora, en la curva de bonos M, que es la denominada en pesos mexicanos, son los bonos M bonos que emitimos cada martes aquí en el mercado. También digamos, tuvo una contracción, tuvo un empinamiento, pero porque se cayó la tasa de referencia del Banco Central. Llegó a 4%, sin embargo se mantuvo anclada también en la parte larga de la curva, y esto se ha venido incrementando de manera significativa en las últimas semanas, porque el Tesoro norteamericano también, mejor dicho, los bonos del Tesoro norteamericano a 10 años han empezado a presionar por la expectativa inflacionaria, más no de una inflación que se haya materializado en Estados Unidos. Pero esto es un fenómeno que se observó posterior a la crisis financiera del 2009, que le llamaron en Estados Unidos el Taper Tantrum. Actualmente se está discutiendo si estamos viviendo un tantrum en el 2021. Pareciera que sí es lo mismo. Se están presionando las curvas de Estados Unidos y de los países emergentes, precisamente por un potencial sobrecalentamiento de la economía. Aquí hay un gran debate. Nosotros no coincidimos con esa visión, pero el mercado sí, y ya lo está prácticamente incorporando en el precio de los instrumentos. Aquí me voy a ir un poco más rápido. Esta es la parte de la gestión que les mencionaba. Esto es lo que sucede a lo largo del año. No me voy a perder aquí en este mapa, se lo copié ahí al Banco Mundial, pero prácticamente lo que les quiero decir aquí es que usualmente hay 3 componentes de la gestión financiera pública que tienen que actuar de manera muy coordinada y sincronizada. Es el presupuesto, la tesorería y la contabilidad. Quiere decir que cada vez que hacemos una operación presupuestal, va a haber una operación en tesorería y se tiene que registrar. Y eso es lo que usualmente se llama el core de la gestión financiera pública. Sin embargo, en los sistemas más avanzados, como el de Corea, por ejemplo, este core está ampliado. Y lo que estamos viendo es que la gestión financiera pública está integrada en sincronía y en tiempo real con las compras, los contratos, la recaudación, el manejo de activos, el manejo de la deuda, el manejo de compromisos, la auditoría y evaluación, el manejo del efectivo en la tesorería, las operaciones de mercado también que realiza la unidad de deuda, y obviamente los portales ya de transparencia y de definición de política, que será la parte de desempeño, y incluyendo también la inversión pública. En muchos de los países más avanzados, esto que les estoy poniendo aquí es un sistema tecnológico que engrana cada uno de los sistemas de gestión del gobierno y que administra cientos de miles de operaciones diarias que se están haciendo, los administra y los registra. Si nos vamos a la parte, digamos, más simple de esto, lo que les quiero decir es que lo que planteamos en el presupuesto, que es un nivel de recaudación de ingresos, un déficit con una regla fiscal y un nivel de gasto, va a tener un espejo en lo que se llama la administración de tesorería. Quiere decir que lo que estimamos que íbamos a recaudar de ingresos lo tenemos ahora sí que concentrar en la caja. Esto implica que cada vez que ustedes y que nosotros pagamos un impuesto en alguno de los conceptos, este impuesto va a tener que ser captado, trasladado a la tesorería. Esto implica arreglos bancarios. Por eso es muy importante también que la Secretaría de Hacienda mantenga una relación de arreglos con los bancos, precisamente para administrar todos estos flujos que se van captando en lo que llamamos la TESOFE. Aquí aplicamos un enfoque que se llama de cuenta única del tesoro, que significa que todos los ingresos tienen que estar en la tesorería y nadie más puede captar estos ingresos, solamente la tesorería. Esto provee de liquidez el funcionamiento del gasto público, pero también elimina la posibilidad de que tengamos que usar endeudamiento por un problema de liquidez, simplemente porque los balances de ingresos estaban en otras cuentas fuera de la tesorería. Lo que hicimos durante el 2020, que fue hacer el barrido de algunos fideicomisos públicos, es prácticamente un enfoque de cuenta única del tesoro, balances que estaban fuera de la tesorería,
decidimos concentrarlos en la tesorería precisamente para generar un buffer de liquidez en caso de que el COVID lo generara. No sucedió, pero sí blindó, digamos, la liquidez del gobierno para enfrentar la contingencia del COVID. Pero lo que les quiero decir es prácticamente va a haber miles de operaciones de recaudación cada día. Luego viene también, o sea, se establece un déficit, es decir, se establece la regla fiscal y eso se tiene que financiar. Hay tres programas ahora. Les va a hablar de eso el titular del crédito público, José de Luna. Hay un programa de endeudamiento externo que es prácticamente darle mantenimiento a nuestras curvas en tres mercados, dólares, euros y yenes. En enero de este año también fuimos al mercado que se llama Formosa en Taiwán, con un listado dual. Ahí lo que quisimos fue utilizar un mercado que no tiene la suficiente escala para México, pero que le daba un descanso a los inversionistas de nuestros mercados tradicionales para poder realizar transacciones de, mejor dicho, manejo de pasivos. Pero esto también son operaciones que se van realizando de manera continua. El programa interno es el que se emite, es el que se subasta cada semana, el martes, a través del Banco Central, como agente financiero. Ahí es donde tenemos el manejo de los CETES, los M-bonos, los UDI-bonos, los bondes DES. Entonces, otra vez son transacciones que se van realizando. Hacemos intercambio, permutas o refinanciamientos cuando se identifica un área de oportunidad en los mercados. Y luego, finalmente, el gasto se va a reflejar en un pago. Cada vez que se ejecuta presupuestalmente, eventualmente los momentos del gasto vamos a llegar a que se va a tener que pagar desde la tesorería. Y el enfoque que se ha hecho aquí es que la tesorería paga directamente al beneficiario. Es decir, si un proveedor o un beneficiario hace un trámite, se recibe una factura, el pago va directamente a su cuenta bancaria. Este es un enfoque también que se ha implementado sobre todo en los programas sociales. Los programas sociales actualmente se está disminuyendo el uso de efectivo para que cada beneficiario tenga una cuenta bancaria. Y esto también es parte de una política de inclusión financiera que estamos lanzando y les voy a hablar al final. Pero con esto yo cerraría lo que es la administración de las finanzas públicas desde la parte más macro, cómo se planea, cómo se formula, cómo vamos alrededor de cada ciclo y luego cómo vamos administrando y monitoreando las variables y administrando el presupuesto de manera diaria en la Secretaría de Hacienda. Antes de pasar a la siguiente lámina, un poco contarles, la Secretaría de Hacienda tiene la Subsecretaría del Ramo, que estamos encargados de la deuda, de las relaciones internacionales hacendarias, la planeación fiscal, pero también el monitoreo sobre el sector sobre los mercados financieros. Tenemos la unidad de banca, valores y ahorro, la unidad de seguros y pensiones, también tenemos la unidad de banca de desarrollo y actualmente la subsecretaría también tiene las funciones de la subsecretaría de ingresos, por lo tanto están las unidades de ingresos tributarios, no tributarios y legislación tributaria. Con alguno de ellos se van a reunir en los siguientes días. Para ir cerrando ya mi intervención, me gustaría un poco hablar sobre los retos y cómo los vemos desde Hacienda, los retos de México. Y hemos sido muy vocales desde el inicio de la administración, que tenemos un problema importante de divergencias en las regiones del país. Y estas no son las únicas inequidades o divergencias que vemos, también hay entre individuos, entre familias, dentro de una firma. Hay personas que ganan poco y que ganan mucho, pero lo que también nos preocupa bastante es que hay una divergencia de la zona sur con respecto al resto de la República. Esas son las líneas punteadas que están viendo en la gráfica de la derecha, pero si ven las líneas de la gráfica de barras, lo que les quiero dar a entender ahí es que tenemos municipios que en términos de desarrollo humano pueden estar al nivel de Suiza, cuando tenemos otros en el sur que están a niveles de algunos países en la República Africana, sobre todo en el centro, en la África subsahariana. Y esto lo que nos habla es de los grandes retos que tenemos que enfrentar en el país para cerrar estas brechas. Son brechas sociales que han generado inequidad y desigualdad en México. Esto si bien es un problema que enfrenta México, también es un problema que enfrenta Latinoamérica. Latinoamérica prácticamente es la región con más desigualdad en el mundo. Y esto tiene graves implicaciones en crecimiento potencial, en brechas sociales. Y lo hemos estado tratando de abordar. Yo sé que el secretario les habló de algunas medidas. Yo voy a entrar en algunos detalles y con esto ya empezaría a cerrar yo mi presentación. Nos hemos enfocado prácticamente a 6 ejes de crecimiento que le llamamos crecimiento sostenible o sustentable, dependiendo ahí. Hay un gran debate en cuál es la palabra que se utiliza. Pero nos hemos enfocado primero en los temas de inversión pública y privada, sin inversión
prácticamente no se puede generar crecimiento. La inversión pública representa, la inversión privada es 7 veces lo que tenemos de inversión pública, por lo tanto es importante mantener una estrategia de inversión y que facilite la inversión privada. El segundo tema es la inclusión y la profundización del sector financiero. México tiene un sector financiero que es sólido, es robusto y que creo, y es mi visión, creo que está en una posición de ventaja con respecto a escala de mercado, con respecto a nuestros países pares. Sin embargo, es poco profundo. Hay retos importantes de inclusión financiera y sobre todo de penetración del mercado en otros sectores. Por lo tanto, ahí hemos estado también enfocando algunas de nuestras iniciativas y agendas de reforma. El tercero es que México es un país que recauda muy poco, lo hemos dicho mucho también, y prácticamente ahí el área de acción las acciones que se han impulsado tienden a tratar de incrementar la capacidad recaudatoria del Estado sin incrementar los niveles de tarifa. Quiere decir que vamos a trabajar en la eficiencia de la administración tributaria y en combatir la evasión y la elusión. Otro de los criterios que hemos impulsado mucho es los criterios de crecimiento sustentable, ambiente, sociedad y gobernanza. Aquí hemos incluido ya lo que es la digitalización. Ahorita voy a entrar un poco en detalle sobre esto, pero sin un crecimiento que aborde no solamente los retos ambientales, sino los retos de brechas sociales, va a ser muy difícil realmente generar un crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, el modelo, y lo hemos impulsado desde cualquier trinchera donde podamos estar, es que se tienen que abordar los dos temas con la misma prioridad. Al mismo tiempo hemos trabajado en temas de inclusión y productividad laboral. Principalmente aquí nos hemos enfocado a la inclusión de la fuerza laboral femenina en la fuerza laboral remunerada. México tiene los peores indicadores comparados con nuestros pares en Latinoamérica y Sudamérica, en Centroamérica y Sudamérica. Y eso prácticamente tiene implicaciones para alcanzar un mayor crecimiento potencial. Por un lado, si lo vemos como simplista, como una fórmula, como una ecuación de producción, estaríamos incrementando el factor L al aprovechar el talento de las mujeres en la fuerza laboral remunerada, pero al mismo tiempo también hay temas muy importantes de justicia, de equidad y de no discriminación que están generando un cuello de botella también en el crecimiento y lo queremos abordar. Y finalmente, competencia y competitividad. Tenemos varios mercados que no están operando en competencia perfecta y hay varios temas de productividad que hemos venido abordando. Entonces, para ir cerrando, les voy a hablar de cada una de las cosas que hemos hecho y que queremos hacer. En el sector privado hemos establecido mesas de trabajo de infraestructura sobre todo con el Consejo Coordinador Empresarial para identificar proyectos de inversión que cumplan con ciertos criterios. Y no nada más son criterios de rentabilidad, sino que el proyecto esté formulado de manera, digamos, robusta, que cuente con las autorizaciones para que pueda ser implementado de manera rápida. En lugar de estar haciendo, digamos, una lista de proyectos o de la tubería de proyectos, en realidad estamos identificando los que se pueden implementar de manera rápida en los siguientes meses o años. Y sobre eso estamos generando una estrategia de mesas de trabajo donde todos participamos, comunicaciones y transportes, el sector privado, los bancos, cada uno que tiene que dar una autorización para ver dónde está trabado y acelerar la implementación. Obviamente también, lo ha dicho mucho el gobierno de México, la parte importante de la inversión pública se está concentrando en la zona del sur-sureste del país, que es la que está divergiendo, como les enseñé en la gráfica, y esto ha probado, de hecho, que ha contribuido a la resiliencia de la zona, sobre todo ahora con el impacto del COVID, con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Prácticamente Tabasco recuperó toda la pérdida de empleos que impactó el COVID. En temas de inclusión y profundización del sector financiero, ya lanzamos, implementamos y se aprobó, mejor dicho, se llevó al Congreso, se autorizó y actualmente estamos en la fase de implementación de una reforma del sistema de pensión. Esta reforma del sistema de pensiones, déjenme decirles, primero, no es todo el sistema de pensiones. México tiene un sistema de pensiones fraccionado, no solamente a nivel federal, sino a nivel subnacional. Y esto prácticamente nos ha llevado a tener, si bien me acuerdo ahorita, son cerca de 200, 300 sistemas de pensiones diferentes
en todo el país. Entonces, esto soluciona uno de los más grandes, que es la población formal que está inscrita en el IMSS. Es un arreglo entre tres sectores, el gobierno, los trabajadores y los empresarios, donde la mayor parte del financiamiento de esta reforma va a venir de los empresarios, del sector privado. Entonces se va a incrementar las contribuciones por cada uno de los trabajadores, pero el objetivo también principal de esto no solamente es que los trabajadores obviamente tengan una mejor pensión y tengan una mejor situación en su retiro, sino que además se incremente el nivel de ahorro en la macroeconomía. Esperamos que en 10 años el sistema de pensiones va a pasar de tener el 14% del PIB en ahorros a tener casi el 40%. Esto significa que vamos a tener recursos en el sistema de ahorros suficientes para financiar el crecimiento o los proyectos de inversión. Y por eso la pregunta va a ser, la pregunta es importante, es cómo se van a invertir estos recursos, de qué manera y en qué tipo de proyectos, para darle una buena rentabilidad a los trabajadores, la mejor rentabilidad posible de acuerdo a un riesgo mitigado y al mismo tiempo financiar el crecimiento. Esto es una práctica de mercado y de varios sistemas de pensiones alrededor del mundo, pero prácticamente lo que estamos haciendo es generar un stock suficiente de financiamiento para financiar el crecimiento. Al mismo tiempo también hemos impulsado una reforma financiera, disminuir las ponderadoras de capital y los requerimientos de capitales, todo este tema de una agenda regulatoria, precisamente para facilitar que los bancos puedan proveer crédito, sobre todo ahora en la recuperación, a ciertos sectores, especialmente a las mujeres y a las MIPYMES. También hemos lanzado una agenda para aperturar cuentas bancarias a jóvenes, es decir, incluir a los jóvenes en el sector financiero y sobre todo aquellos que están asociados a programas sociales. Hay una agenda muy importante de las fintechs. La economía digital está creciendo de manera muy rápida en nuestro país y en el mundo. Por lo tanto, tenemos que alinear los esfuerzos de reforma de nuestro país en la parte no solamente tributaria, sino en la economía. Y las fintechs están jugando un rol muy importante, sobre todo innovando en los sistemas de pagos y de transferencias, a nivel local. El CODI es una iniciativa del Banco Central en la cual el Gobierno de México también está colaborando para hacer un despliegue rápido de la tecnología, pero son prácticamente pagos digitales. Hay una iniciativa muy fuerte para incrementar la conectividad de Internet en las poblaciones más pequeñas, en lo que usualmente se le conoce como la última milla. Esto lo que queremos generar obviamente es un ambiente en el que pueda haber una mayor inclusión financiera y estamos trabajando con corresponsales bancarios en lo local, es decir, bancos, digamos, estos corresponsales que trabajan los bancos trabajan a través de los corresponsales para hacer pagos o transferencias o algún tipo de servicio financiero o bancario específico, pero además tenemos que trabajar también con corresponsales bancarios internacionales, sobre todo con el programa de migrantes que anunciamos hace poco para bancarizar las remesas que se envían desde Estados Unidos y Canadá a México. En tema de recaudación, no hemos incrementado los impuestos, pero sí hemos combatido la evasión fiscal. Hemos estimado que hay alrededor del 3.5, dependiendo de las metodologías de evasión, tan solo entre IVA e ISR en México, por lo que se ha cambiado el marco tributario. En el 2019 se eliminó la compensación universal y también se eliminaron algunos huecos en la ley que promovían o facilitaban el uso de facturas falsas. Esto lo hemos combatido de manera muy, muy activa. Y prácticamente queremos cerrar la brecha de la evasión antes de discutir una potencial reconfiguración de la estructura fiscal. Creo que hay espacio para reconfigurar la estructura sin necesidad de incrementar los impuestos y dotar de mayor progresividad a la estructura fiscal del país. Criterios ESG más D, le llamamos ahora. Una de las reformas más importantes que también estamos impulsando es que queremos movilizar recursos o capital con criterios ESG. Esto significa que tenemos que trabajar en el sector financiero para que el sector financiero, sobre todo los bancos, movilicen los recursos que tienen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y le estamos incrementando probablemente el elemento de la digitalización. ¿Esto cómo se hace? Prácticamente se hace a través del diseño de taxonomías, pero también del monitoreo de riesgos. Lo que queremos es que los bancos identifiquen los riesgos ambientales y sociales que impactan su financiamiento o sus finanzas, pero al mismo tiempo también evalúen los riesgos ambientales y sociales de los proyectos que van a financiar. Entonces trabaja en ambas vías estos criterios. El sector financiero mexicano ha avanzado bastante, sobre todo en criterios ambientales.
Nosotros a nivel internacional hemos empujado mucho que la sustentabilidad tiene que ver con ambiente y sociedad o sociales, sobre todo porque la agenda verde inició en los países más avanzados. El cambio climático es un problema global y en los países avanzados muchas de las brechas sociales ya prácticamente han sido cerradas. En los países emergentes tenemos que trabajar con los dos retos y por lo tanto nuestro concepto de sustentabilidad es más amplio que otras economías e incluye entonces lo social. En este sentido, emitimos el primer bono sustentable soberano ligado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU y tenemos este eje de reformas que estamos planteando y vamos a promover con el sistema financiero mexicano. Con respecto a la inclusión de la mujer, el secretario creo que ya les habló de varias iniciativas que ya se han implementado. El principal reto, sobre todo de la incorporación de las mujeres en la economía y para poder incrementar el crecimiento potencial es tener un sistema de cuidado. Una vez más, México es un sistema federal, de la misma forma en la que tenemos varios sistemas fragmentados de pensiones, tenemos varios sistemas fragmentados de cuidados, tanto públicos como privados. Entonces el reto es estandarizarlos, establecer un mínimo de calidad, pero al mismo tiempo donde no tenemos sistemas de cuidados hay que fondearlos. Y ahí viene una pregunta muy importante de costeo, que hemos venido trabajando con ONU Mujeres, Sin Mujeres, el Banco Mundial, el IMSS, todos los actores importantes en esta iniciativa. Hemos identificado ya que un sistema de cuidados tiene un efecto multiplicador y que va a incrementar el PIB potencial. Entonces estamos en la fase de costearlo y cuál sería la estrategia de estandarización. Algo muy importante que estamos impulsando es la inclusión de mujeres en la toma de decisiones. México tiene, como ya lo dije, un fuerte reto en cuanto a discriminación de las mujeres en la fuerza laboral, sobre todo en los altos mandos o en las áreas más ejecutivas o de toma de decisiones. Por lo tanto, enviamos hace un año una iniciativa al Congreso para que hubiera cuando menos 30% de participación de mujeres en consejos y en comités de la banca, incluyendo nuestra banca de desarrollo. Esto no ha sido aprobado. El mensaje que siempre hemos dicho es que podemos predicar con el ejemplo, no necesariamente necesitamos una ley, pero lo importante aquí y la razón por la cual queremos que haya más mujeres en la toma de decisiones, no solamente es por el PIB potencial, como les mencioné, no solamente es un tema de equidad o de discriminación, es que también hay sesgos a veces que se plantean o se materializan cuando, por ejemplo, cuando se provee un crédito, y eso es lo que queremos controlar. Queremos que las mujeres participen en el diseño de los productos y que participen en la toma de decisiones. Creo que hay bastante literatura al respecto que deja muy claro que una mayor participación de mujeres beneficia a toda la economía y a la rentabilidad de las empresas. Queremos usar nuestra relación con el sector financiero por dos cosas. Una es nuestro sector, pero segundo porque a través de él es que se mueve el capital en este país. Por lo tanto, queremos que las mujeres participen de manera activa en esas decisiones. Hace poco tuvimos la convención bancaria, firmamos una carta de compromiso con la ABM donde se compromete el sector a hacer un diagnóstico, hacer un reporte de cómo es la composición y la participación de mujeres, pero lo que vamos a hacer hacia adelante obviamente es monitorear esto cada año y los avances para que se alcance la equidad de género en el sector, y lo que más nos gustaría es que todos los sectores de la economía se movieran en ese sentido. Y también hemos venido trabajando en el desarrollo de habilidades productivas. Tenemos unos proyectos piloto muy bonitos que hicimos con los SEDECUS de los estados para utilizar las plataformas digitales como canales de training para la productividad, de herramientas de exportación también. Y ya tenemos resultados que han sido muy alentadores. Terminamos con los pilotos, ahora lo que queremos es desplegarlo de manera nacional, obviamente en todos los estados, en participación con el CONALEP. Pronto va a haber un anuncio, se los adelanto. Y segundo, con los SEDECOS estatales. Finalmente hay un reto importante en competitividad y competencia y competitividad. Lo más importante, el sector financiero, como ya les mencioné, es uno donde queremos sobre todo promover prácticas de mercado y eliminar ciertos clústeres. En el sector ferroviario tenemos también problemas que hay que resolverse, pero sobre todo porque en México ya construimos muchísimas autopistas y lo que estamos haciendo es construir carriles sobre cada una de las autopistas. Por lo tanto, el costo de seguir aumentando los carriles va a ser mayor en el futuro que construir precisamente un sector ferroviario que no solamente en este momento la mayor parte de los proyectos están en el sur, pero que tienen que conectar al sur con el norte. También hay retos importantes en transporte de cargas. Este es un tema que yo desde que era estudiante de economía se hablaba bastante, había leído varios papers al respecto. Y creo que el país no lo ha podido resolver. Y también tenemos iniciativas importantes, sobre todo en facilitación de comercio
y en la inversión en puertos para que podamos tener un país más competitivo con respecto a las exportaciones. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos los estudiantes, profesores, los que están conectados y espero, nos veamos el siguiente año.